Me llamo Paulina Ferrer y soy historiadora del arte. El vídeo que ahora os presento es la segunda parte del que dediqué al retablo mayor de la Catedral de Ávila, del que ya comenté entonces que es un claro ejemplo de la decisiva penetración del Renacimiento en el arte español. Debo remitiros a ese vídeo, que es la primera parte de este trabajo, ya que en él se dan las explicaciones básicas sobre la gestación del retablo y también diversos pormenores fundamentales para su comprensión estructural, estilística y conceptual. Además, en él comenzaba su análisis detallado, con la explicación del banco o predela, o sea, la parte inferior del retablo. Os pongo el enlace en la descripción y también en el comentario fijado. Dejé entonces, para un próximo vídeo, el análisis de las 10 grandes tablas principales, con escenas de la infancia y pasión de Cristo, presididas por la Transfiguración, acontecimiento cuya advocación es titular de la Catedral de Ávila. La advocación que va unida a la Transfiguración es la del Salvador. Así, en este vídeo, trataré de concluir la explicación del retablo analizando estas 10 pinturas, obra sucesiva de los artistas Pedro Berruguete, que inicia el retablo en 1499, hasta su muerte en 1503, Bartolomé de Santa Cruz, entre 1504 y 1508, y cuando éste muere, Juan de Borgoña coge este trabajo que lo inicia en este año, en 1508, y lo deja concluido en 1512. Comentaba en la primera parte que en este retablo, de concepto plenamente renacentista, el número de tablas y por tanto el número de escenas representadas disminuye respecto a los retablos de concepto gótico, hablamos de retablos mayores, en beneficio del tamaño de tales escenas y por tanto de la claridad visual y en consecuencia de su comprensión. O sea, menos escenas, pero más claridad de percepción. Estamos ante un despliegue iconográfico cristológico condensado en 5 escenas de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, 4 escenas de su infancia y la transfiguración, que podemos también considerar a la transfiguración como un preparativo para la pasión. La transfiguración es una epifanía que culmina la vida pública de Jesús. Pedro Berruguete, a quien vimos realizar las tablas de la predela, representando a los evangelistas y a los doctores de la Iglesia occidental como pilares del cristianismo, solo va a poder concluir 2 de las tablas principales: la oración en el huerto y la flagelación. Jesús grita, llora y ora en Getsemaní. Nos lo relata San Pablo en su carta a los Hebreos. Y el Padre lo escucha y lo fortifica por su oración para el sufrimiento inminente y para la muerte. Y de esa muerte lo salva resucitándolo para nunca más morir. Por fin, esa muerte superará a la muerte del género humano. Esta idea, que es fundamental para el cristianismo, está implícita en esta escena. Berruguete la compone mostrando los elementos relatados en los evangelios y sugeridos en San Pablo. Cristo, el protagonista, aparece dominando por completo el centro del espacio. Es una figura monumental, rotunda y cercana. Alrededor de ella se desarrollan los distintos acontecimientos, conformando un círculo vertical a su alrededor como un segundo nimbo. Un círculo dinámico, por las diferentes posturas, escorzos y situación de los diversos personajes y objetos. Estos se acercan y alejan, creando una poderosa espacialidad. Así tenemos el grupo de Judas
arriba a la izquierda. Arriba a la derecha, el ángel que conforta a Cristo. Bajo el ángel, el puente del Cedrón. Más abajo, llegando desde media altura hasta el suelo, al grupo de los 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Y en el ángulo inferior izquierdo, completando la composición circular, un lirio que se yergue protegido por una empalizada. Jesús ora arrodillado según relata Lucas, no rostro en tierra al modo judío, según relatan Marcos y Mateo. Viste una amplia túnica roja que lo cubre por completo. La dureza y contundencia de sus pliegues son de raigambre flamenca del siglo XV. El color rojo profundo simboliza el sacrificio. Ora con las manos juntas y mirando al cielo. Habla directamente con el Padre, al que llama Abba, papá. Tal es la inmediatez del Hijo con el Padre. Vemos cómo se ha representado en profundidad la angustia de Jesús que agoniza en Getsemaní. Agón significa lucha. Lo vemos sudar, como dice Lucas, hasta convertirse en sangre las gotas que le surcan el rostro. Y casi podemos sentir que tiembla, observando los músculos de su cuello. Vemos la expresión del rostro, donde se mezcla el dramatismo y la dulzura. Y las manos cuyas palmas se aprietan con fuerza, los ojos muy abiertos y el entrecejo hacia el que se levantan los extremos de las cejas. Vemos la boca que ora en voz alta, los cabellos finos que le caen ensortijados por la espalda. El cuerpo está firme pero en tensión. Lo vemos temblar por la expresión de su rostro. Poco antes había dicho a sus discípulos al llegar al lugar en que iba a orar: «Se ha apoderado de mí una tristeza mortal». Berruguete ha plasmado magistralmente en esta figura de Cristo su oración agónica. El nimbo en torno a su cabeza difiere respecto al de los demás santos en que muestra estilizados, suavemente delineados en rojo sobre el oro, 3 brazos de la cruz. En la imaginería barroca se traducen en las llamadas potencias. Frente a él, sesgado mediante un potente escorzo, vemos descender al ángel que, según narra Lucas, lo confortaba. Le presenta la cruz y la corona de espinas enlazada en ella como símbolos de la pasión. En su mano derecha lleva el cáliz de amargura que le ofrece. En ese cáliz pavoroso se recogen los pecados de la humanidad. Significa sufrimiento y muerte. La voluntad humana de Cristo le hace resistir a tomarlo y se estremece ante él llegando a sudar sangre. Pero debe sobreponerse y acogerlo y así, con la muerte, superar a la muerte. El ángel, mensajero de Dios, lo conforta y Cristo obtiene la fuerza del Padre para hacer su voluntad, la del Padre y no la suya. El ángel, representado como una pequeña criatura que se le acerca desde el infinito en su atrevido escorzo, viste también el color del sacrificio, el rojo, en combinación con el verde en las alas y el cuello. Combinación la de estos 2 colores muy querida por Berruguete. Su gesto y expresión es de gran delicadeza, como paliando misión tan dura. Entre el ángel y Cristo, en excelente ilusión espacial de lejanía, se muestra un puente natural de roca tras el que se percibe, a través de su vano, un personaje muy lejano, y aún más lejos un conjunto de edificios que sugieren la ciudad de Jerusalén. Se ha identificado esta estructura más bien como la cueva abierta en la roca en la que Jesús con sus discípulos había orado en otras ocasiones. Yo la identifico con el puente del Cedrón, que se debía atravesar para llegar al Monte de los Olivos desde Jerusalén, donde se hallaba el huerto. Así lo dice Juan.
Jesús salió con sus discípulos hacia el otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el cual entraron él y sus discípulos. Todo esto sucede bajo una luz incierta, una luz que ilumina dimensionando personas y objetos y levantando los colores, pero que solo produce sombras propias, sin sombras arrojadas. Los colores son vivos, con el verde y el rojo como dominantes, tan del gusto del artista, pero el cielo es gris oscuro y velado de nubes. La escena, según se narran los evangelios, es una escena nocturna, no es pues una representación diurna. Se trata más bien de una atmósfera alegórica, extrañada, indefinida, y necesita de una luz de cierta o incierta claridad para poder mostrar la escena en sus formas y colores. Al lado derecho, desde tierra, se apretujan en vertical hasta mediana altura los 3 discípulos a los que pidió Jesús que se acercaran con él a su lugar de oración: Pedro, Santiago y Juan. El artista los sitúa en el término espacial más cercano al espectador. Los dispone acurrucados uno sobre el otro, tan pegados al lateral que se pierde una ligera parte de sus figuras. Esta colocación algo forzada resuelve en cambio el espacio y su profundidad, creando un potente eje de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda, con la figura de Jesús en el centro y el grupo de Judas al fondo a la izquierda. Este eje se complementa con el formado por Jesús como figura común, el ángel y la profundidad marcada por la oquedad del puente del Cedrón y su pérdida en la lejanía. Estos ejes participan en la movilidad circular a que aludía al comienzo de este análisis, llegando a insinuar una movilidad esférica al contar con estos efectos de profundidad, o si queremos, llamémosles perspectiva, aunque se trate de un espacio natural más que arquitectónico. Es interesante observar la actitud de Juan. Él no duerme en ese momento y observa mirando el cielo asombrado al ángel que desciende hacia su maestro para confortarlo en su oración. Se muestra así como testigo ocular a quien luego redactará uno de los evangelios. Expresa su asombro mediante el gesto llamado aposkopei, esto es, alzando una mano sobre su rostro. Existen algunos ejemplos, como esta pintura de Juan Correa de Vivar, una generación posterior a Berruguete, o esta otra de Collard de Laon, un siglo anterior. Decir por último sobre el grupo de los 3 apóstoles que es un buen pretexto para que los pintores representen, como en tantas otras ocasiones, las 3 edades del hombre: la vejez en Pedro, la mediana edad en Santiago y la juventud en su hermano Juan. En el ángulo inferior contrario al de los apóstoles podemos ver cómo se yergue un lirio morado al resguardo de una empalizada. Esta flor, como también el clavel rojo, es usada como símbolo de la pasión de Cristo. Y culminando el conjunto de elementos perimetrales, el grupo de Judas, en un tercer plano en profundidad, aunque con buena presencia en la composición. Judas, según Juan, había salido del cenáculo antes de finalizar la cena. «Lo que vas a hacer, hazlo pronto», le había dicho Jesús tras anunciar a los discípulos que él era quien lo iba a traicionar. En señal le dio un trozo de pan mojado. Judas tomó el bocado y salió. En la pintura, como se relata en los 4 evangelios, vemos a Judas rodeado de la tropa, que empuña lanzas y palos en diversas terminaciones cortantes o punzantes. Judas le indica algo a uno de ellos. Ambos se miran de reojo. Evidentemente les está dando la señal del beso. La disposición de las 3 figuras que resaltan en cuerpo entero: un soldado de perfil, otro de espaldas en ligero 3/4 y Judas de frente.
así como la luz modelando poderosamente a estas tres figuras, a las corazas de los soldados, a los pliegues del manto de Judas y del soldado con quien está hablando. Son todos ellos elementos que nos llevan a los artistas del Quattrocento italiano, como Piero della Francesca, con quien probablemente se relacionó Berruguete cuando trabajaba en Italia. Tras estas figuras principales, el resto de la tropa muestra sus rostros y cascos, y las picas apuntadas al cielo según varios ángulos, expresando así movimiento. El tipo de paisaje rocoso que sugiere el Monte de los Olivos, con profusión de verde en el suelo, haciéndose térreo y aclarándose en una perspectiva aérea, atmosférica, a medida que se aleja. Los árboles esbeltos de copas delicadas, idealizadas, sugieren también el quattrocentismo italiano. Por su parte, la expresividad de los rostros, tanto la infinita dulzura de Jesús en su profunda amargura y literalmente miedo, como en el asombro de Juan, la tensión de Judas o el dormir profundo de Santiago y Pedro, nos llevan a la asimilación española del arte flamenco. La riqueza del adamascado en la túnica de Santiago, que no parece tener mucha relación con la escena, nos lleva, sobre todo viendo el tipo de diseño, a recuerdos mudéjares. También la rica indumentaria de su hermano Juan, quizá con una línea más flamenca.